respirito, pero en la residencia de Olivos se trabaja con Macri a la cabeza y todo el gabinete económico, más el canciller y el ministro de Trabajo, es lo que va a ser el plan que se le va a presentar el lunes al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo está viendo, qué es lo que está viendo usted en este momento? Sí, por ahora hay una calma transitoria que se trató de buscar a partir de la subasta de dólares de ayer. Hoy el Banco Central sale a vender otros 675 millones de dólares. Supuestamente hoy va a haber probablemente una jornada más calma que el pico de histeria de ayer, pero todo va a depender de qué programa le van a ofrecer al FMI y cuál va a ser la respuesta del FMI. Ajá. Usted no descuenta como otros economistas. Recién hablábamos con Daniel Artana, por ejemplo, de ayer hablábamos con Burr. ¿Usted no descuenta como otros economistas que el acuerdo con el fondo va a salir, lógicamente, con condiciones mucho más fuertes y con la necesidad de reducir el déficit prácticamente a cero, pero no lo da por hecho a esto? Por hecho, la verdad que no. Yo no esperaba que hubieran ido al Fondo Monetario Internacional. Todos esperábamos que ya en el año 2016 implementaran un ajuste fiscal y no se dejen estar a un año o menos antes de las PASO de agosto del año próximo. Ahora, bueno, el problema fiscal se agravó en estos 3 años y lo tienen que resolver. El cómo es el problema. El acuerdo que firmaron con el FMI es un programa para reducir el déficit en serio, en realidad a partir del año próximo. Sí. El problema es que hay medidas que son políticamente difíciles de digerir y otras que, bueno, no sabemos cuál es el rumbo. Ahora, seguramente el ajuste que se va a proponer a partir de ahora va a ser muy duro, y esto tiene que ver con que en algún momento el gobierno eligió el gradualismo y no el shock. Ahora va hacia el shock forzado por las circunstancias, ¿no es cierto? ¿Cómo cree que puede impactar todo esto en la economía doméstica y eventualmente también cómo se puede trasladar a lo social? Y depende a dónde toquen, depende del tipo de gasto que van a recortar, si es gasto superfluo, si van a achicar ministerios, si van a eliminar y van a hacer auditoría de gastos asignados de una manera bastante generosa y sin control, es una cosa. Si van a tocar jubilaciones, si van a subir retenciones en exceso a las exportaciones agropecuarias, o va a quedar en la nada la reforma tributaria que se aprobó el año pasado, y van a generar inquietud, incertidumbre, incluso en el cálculo de las empresas para futuras inversiones, y la probabilidad de fracaso está. O sea, hace falta un programa de shock concreto, coherente, no solamente en lo que hace a ingresos, gastos y endeudamientos, sino también con relación a los movimientos en el tipo de cambio y en los precios relativos. Una debilidad, a mi entender, un grave error de lo que aprobó el Fondo Monetario. Yo no sé si ha sido coautoría con el gobierno, ellos dicen es el plan del gobierno, pero postular metas de inflación, seguir con metas de inflación, y por el otro lado, uno de los pilares de la estabilización prevista era bajar subsidios, o sea, léase, suba de tarifas públicas de manera permanente. Es una incoherencia infantil. Así que es necesario, o sea, revisen, reformen, hagan un programa coherente y con los pies sobre la tierra. Rubini, tal vez por eso se va a trasladar al gas, a los combustibles, a los costos, claro, y a los precios. Rubini, tal vez por eso prácticamente, más allá de la firma y de lo que se había anunciado oportunamente, que ahora va a ser modificado a partir de las reuniones que tendrá el lunes en los Estados Unidos el ministro Duhovne, prácticamente se sabía que de lo pactado con el Fondo Monetario, una de las cosas que era inamovible y se iban a cumplir tenía que ver con la reducción del déficit fiscal, pero ya en la Argentina el gobierno había dado muestras de que la inflación hasta podía superar el 32%. También lo dijo el propio Roberto Caldarelli cuando estuvo acá en la Argentina, diciendo, bueno, seguramente la inflación va a bajar en el 2020. Sí, y además justo cuando ellos visitan la Argentina hace 2 semanas es cuando empezó este hilo cambiario a partir de la caída de la lira turca, que termina explotando ayer. ¿Por qué cree usted que el dólar trepó a los niveles que trepó? ¿Por un movimiento interno? ¿Por un pedido del propio Fondo Monetario, como algunos dicen, para que efectivamente también se vaya licuando el déficit fiscal? ¿Que este cambio responde más a la realidad de la Argentina? ¿Por qué cree que estamos en esta franja? En este momento 39.20.
se llegó hasta acá por un problema de desconfianza que fue generando el propio gobierno con las ambigüedades sobre el programa. Se generaron dudas, a mi entender, bastante infundadas sobre la capacidad de pago de la deuda y comenzó una doble corriente de desconfianza hacia los bonos y acciones argentinas en el exterior y un temor de aceleración del dólar e impacto en los precios dentro del país. Estas últimas 2 semanas, sobre todo después del fracaso de la renovación de las LEVAC, quedó una emisión de dinero récord de 180.000 millones de pesos. Eso no se puede digerir en pocos días. Forzosamente impacto en dólar y en precios. Claro. Entonces esta semana hemos tenido un doble mecanismo de huida contra bonos y papeles argentinos en el exterior y huida contra el peso dentro del país. Entonces, bueno, sube el dólar, sube el riesgo país y es una dinámica que hay que frenarlo con un programa diferente y con un anuncio diferente, no exponerlo como se lo expuso al presidente anteayer a la mañana y generó el raid de desconfianza que se completa ayer. Claro. Rubini, ¿cómo cree que pueden ser las próximas horas? ¿Cree que todo depende de lo que promueva el gobierno en la próxima reunión con el Fondo Monetario Internacional? Y la pregunta de fondo, tal vez casi brutal, porque también lo he conversado con otros economistas, ¿hay algún riesgo cierto de que la Argentina en el futuro vuelva a caer en default? No. La primera pregunta, se va a estabilizar, creo, esto unos días. Me parece que hay un apoyo explícito. Recién hizo unas declaraciones de Jerry Rice del Fondo Monetario que están totalmente alineados en apoyarnos. Pero el otro tema va a depender de qué se anuncie y cómo. Ahora, probabilidad de default, te diría, en mi opinión personal, para este año 0, para el año que viene 0. Después de las elecciones del año próximo veremos si sigue Cambiemos y si sigue con el mismo equipo económico y si sigue con esta jefatura de gabinete que la verdad es el origen de todos los problemas de esto. Ajá. ¿Usted lo ve a Marcos Peña entonces como uno de los responsables de esta suerte de corridas y movimientos? Y no cabe duda. En realidad esto es el postre, la frutilla de un postre que quedó transparentado el 28 de diciembre con esta conferencia de prensa fatídica en la que humillaron públicamente al presidente del Banco Central. Ahí se perdió la total confianza, no solo en las metas de inflación, sino en los funcionarios a cargo. Y quedó más claro que nunca para el mercado que la política económica está en el aire. No tenemos un ministro de Economía, no tenemos un comando único, está disgregada la política económica en ministerios que toman diversos pedazos, no hay coordinación, hay desorden y todo subordinado a un triángulo de un jefe de gabinete y 2 CEOs que, como ha quedado demostrado en los últimos meses y hasta en las presentaciones que han hecho en Estados Unidos, no entienden de economía y no entienden cómo funciona la economía ni los costos y los beneficios de los errores de política económica. Rubini, coincido en gran parte con lo que usted está diciendo. Lo que pasa que la advertencia y el bocadillo que tengo que meter es que Mauricio Macri, que es el presidente de la Argentina, dice Marcos Peña soy yo. Entonces, ¿cómo se sale de ese laberinto? Por las buenas, con un programa pensado, dialogado, consensuado y otra arquitectura para gestionarlo, o por las malas, que con otra crisis. No hay escape, ya lo vimos en los 80. Sí. Rubini, los mercados se ajustan, es así. Ajá. Le hago una última pregunta que tiene que ver con algo que le consultaba también a Artana. Seguramente este nuevo acuerdo, porque en definitiva va a ser eso, un nuevo acuerdo y no solo una reformulación del anterior con el Fondo Monetario Internacional, esta crisis, los números altos de la inflación van a hacer que se supere, me parece largamente, el 32% aceptado por el fondo en el primer acuerdo hace 2 meses y medio. ¿Cuál cree que va a ser la inflación anual usted? Después de este golpe del dólar, imposible, menos de 36%. Coincide con Artana. Dijo 35, 36 y si es 35 la sacamos barata, me dijo hace minutos Artana. Coincide. Yo ya veo 35 imposible, 36, 38. Bien. Gracias por este contacto, como siempre, ha sido muy amable. Por favor, muchas gracias por llamar. Que siga muy bien. Héctor Rubini, profesor e investigador de la Universidad del Salvador, economista. Qué bueno.